Dios les bendiga, amados hermanos. En esta oportunidad estamos aquí nuevamente para compartir con ustedes la maravillosa palabra de Dios, que en esta oportunidad se encuentra en el Evangelio según San Lucas, capítulo 19, versículo 1. Vamos a estar dando lectura hasta el versículo 10 inclusive. Y dice: habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad. Y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Y corriendo delante, subió a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por allí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Jesús le dijo: hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. En esta oportunidad quisiera explicar un poco acerca de la transformación de un hombre llamado Zaqueo. En esta oportunidad nosotros damos lectura a este pasaje muy conocido por la hermandad cristiana, y allí encontramos a este personaje llamado Zaqueo. Zaqueo era un hombre que realmente no era muy apreciado por la sociedad de aquel entonces. Era un publicano, era un recaudador de impuestos y a su vez también estafaba a la gente. Tenía allí ese mal hábito, ¿no?, de poder hacer fraude. Entonces allí la gente no lo apreciaba, no lo quería. Como también hay muchos saqueos hoy en día, hay muchos saqueos todavía, pero lo importante de esto que nos relata la Escritura, que Jesús en esa oportunidad entraba en esa ciudad de Jericó y sucedió, dice, que allí este varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos, porque no solamente él estaba haciendo ese trabajo, sino que mandaba a otros a hacerlo también. Y allí él había seguramente escuchado hablar de Jesús, había escuchado de oídas, ¿no? Y en esta oportunidad tal vez él sabía que Jesús llegaba a ese lugar y se preparó. Y la palabra de Dios nos dice que él era muy bajo de estatura y había una gran cantidad de personas esperándolo a Jesús, porque en los lugares donde Jesús se acercaba, las multitudes se agolpaban. Entonces era muy difícil poder llegar hasta donde Jesús estaba. Pero este varón ya tenía como algo preparado, porque dice que corrió adelante de la multitud y trepó un árbol, subió a un árbol sicómoro que estaba allí, porque sabía que Jesús iba a pasar y él lo vería como quería, anhelaba verlo, quería conocerlo, no había manera. Entonces él seguramente ya había pensado subir a ese sicómoro, a ese árbol, y treparlo para poder ver a Jesús. Y así lo logró. Pero esto también representa algo en la vida del ser humano, este árbol, ¿no? Este árbol puede representar, ¿verdad?, la vida sin Dios, la vida que cualquier persona que no conoce al Señor, no conoce el plan divino de salvación, ¿verdad?, trata de trepar, trata de subir, no importa de qué manera. Lo importante es trepar, es subir. Uno cuando
trabaja en una empresa donde hay muchos empleados, siempre se da cuenta que alguien es trepador, alguien quiere ir más allá hasta lograr un puesto importante y poder, bueno, tener una mejor retribución, tener un mejor trato por la empresa, porque eso lo hemos visto en muchos lugares donde, hablo en mi caso, ¿no? que he estado trabajando por tantos años en las empresas y siempre pude ver que siempre hay personas que les gusta trepar, no importa a quién tengan que pisar, lo importante es trepar y estar sobre otro. En este caso podemos entender en una manera alegórica, ¿no? que este sicómoro, este árbol puede ser el árbol que sirve para trepar, ¿no? En esta vida. Trepar con el orgullo, la vanagloria, con el deseo de prosperidad, que todo el mundo desea, ¿verdad?, alcanzar algo más para poder ser alguien, porque hoy en día, ¿verdad?, que la gente que nos rodea nos acepta de acuerdo a lo que somos, ¿no? Cuanto más la persona puede vivir bien, tener un buen pasar económico, es como que la tratan de una manera diferente. No tendría que ser así, pero lo vemos frecuentemente. Entonces, cuando una persona anda mal vestida, una persona ve que es muy humilde o como fuere, es como que la miran en menos. Entonces este árbol, ¿verdad?, representa un poco el ego, el orgullo del ser humano, que mira a aquel que está arriba, mira en menos a aquel que está abajo, ¿no? Siempre hay una, ¿verdad?, hay una indiferencia hacia aquel que está abajo. Y lamentablemente la vida es así. Allí encontramos a este hombre llamado Zaqueo, ¿verdad?, que trepó, que subió al sicómoro y allí miró desde arriba al Señor. Pero el Señor demostró todo lo contrario, porque el Señor sabía que en ese sicómoro había alguien que lo necesitaba. Había alguien que tenía una necesidad de bajar de ese árbol del ego, de ese árbol del orgullo, que lo había llevado a trepar más allá que las personas que estaban allí rodeando al Señor. Y sabe que allí el Señor lo vio a Zaqueo, y Jesús dice que llegó a aquel lugar y miró hacia arriba y le vio y le dijo: Zaqueo, le dice, date prisa y desciende, porque hoy, le dijo, es necesario que yo pose en tu casa. Qué importante esta palabra, es necesario. Es necesario a veces que ocurran situaciones en la vida del ser humano para poder acercarse a Dios. Justamente hace unas horas atrás estaba orando por un familiar que en este momento seguramente está siendo intervenido en el hospital, estaba en estado de gravedad. Situación, y bueno, y allí comenzamos a orar, a pedirle al Señor, a encomendarlo en sus manos. Y cuando uno pasa situaciones difíciles, ¿no?, sea de salud, sea por situaciones económicas, sean situaciones allí matrimoniales, de familia, lo que fuere, a veces nos lleva a acercarnos a la búsqueda del Señor. Qué importante cuando uno tiene la decisión de buscar, ¿no?, como dice, buscar a Jehová en tanto pueda ser hallado y llamarle en tanto que está cercano. Es tan importante cuando la persona se decide a ir a la búsqueda del Señor, a la búsqueda de nuestro Salvador. Y en alguna manera Zaqueo fue a la búsqueda de conocer quién era Jesús. Y cuando uno como ser humano va a la búsqueda, ¿no?, de Dios, Dios nunca lo va a defraudar, Dios nunca lo va a mirar en menos ni lo va a dejar de lado, porque Dios no hace acepción de personas. La palabra de Dios dice que Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Así dice la palabra de Dios allí en el versículo 10. Pero ocurrió algo en la vida de este varón llamado Zaqueo, que es lo que yo quiero dar un poquito de énfasis en esta reflexión de esta palabra, que fue la transformación, una transformación en la vida de este hombre llamado Zaqueo, ¿verdad? Allí es tan importante cuando uno tiene un acercamiento a Dios. Toda persona que se acerca a Dios tiene una transformación. Allí lo vemos a Nicodemo, tuvo una transformación.
Lo vemos allí en el capítulo 9 del libro de los Hechos. Allí también encontramos a un varón allí llamado Saulo, cuando se encontró con Jesús cuando iba camino a Damasco, sufrió una transformación. Toda persona que se encontraba con Jesús sufría una transformación. Allí encontramos en los evangelios muchísimos casos que personas que tuvieron un encuentro con el Señor y fueron transformadas. Hay un pasaje que relata el apóstol Pablo en el capítulo 4 del libro, o la carta más bien de Pablo a los Efesios, versículo 22. Pablo hace referencia un poco acerca de la transformación, pero dice de esta manera: en cuanto a la pasada manera de vivir, dice, despojados del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Cuando uno realmente comienza a pensar de otra manera, ¿no? Comienza a tener un pensamiento diferente, su mente comienza a renovarse, como dice la palabra de Dios, ¿no? Que debemos renovarnos en el espíritu de nuestra mente. Y allí comienza a haber cambio, a haber transformación de adentro hacia afuera, y cosas que estaban sobre nuestra vida que eran malos hábitos, como por ejemplo un mal hábito que tenía Zaqueo, que era de estafar a la gente. Allí él sufrió una transformación y lo demostró con hechos, porque dice la palabra de Dios que él fue cuando allí Jesús le dijo que bajara de ese sicómoro, de ese árbol, y era necesario que él posara en su casa, ¿no? Entonces dice que él se apuró, se dio prisa y preparó todo y le recibió a Jesús en su casa. Ahí lo dice en el versículo 6 del capítulo 19 de San Lucas. Y sabe que cuando esto ocurre ya había una transformación, estaba operando un espíritu en él, en su mente comenzó a renovarse, sus pensamientos se renovaron, era un hombre egoísta y comenzó a despojarse de ese egoísmo, a despojarse de su orgullo, a despojarse de su vanagloria, y preparó su casa y fue y recibió al Señor, con gozo recibió al Señor, dice en el versículo 6, gozoso, y él corrió rápido a hacer esto, no esperó, como muchas veces cuando uno habla del Señor a otra persona, lo invita a la iglesia, o lo invita para tener una charla, le dice: en otra oportunidad, como ayer le dijeron a Pablo, en otra oportunidad te voy a escuchar. Pero muchas veces las personas no se dan cuenta que esa es la última oportunidad, porque mañana no sabemos si tendremos la oportunidad de que alguien nos hable de Jesús, como usted en este momento está escuchando esta palabra. Usted no sabe si mañana va a tener oportunidad de escuchar el mensaje. Por eso es tan importante entender que en tiempo aceptable, dice la palabra de Dios, te he oído, en día de salvación te he socorrido. Hoy es tiempo aceptable, hoy es día de salvación. Entonces ese momento, ese tiempo aceptable, ese día de salvación que había llegado al hogar de Zaqueo, ocurrió algo en la vida de él que lo transformó, que es lo que en este momento quiero que usted me entienda, la transformación. Podemos llegar al Señor por una invitación, podemos escuchar la palabra de Dios, podemos ir a la iglesia, cuantas veces nos parezca, ¿no? Pero si no renovamos nuestro pensamiento, nunca va a haber una transformación. Para poder llegar al Señor tenemos que ser transformados en nuestra manera de pensar, nuestra manera de actuar, de vivir. Entonces, allí lo demostró inmediatamente Zaqueo. En el versículo 8, Zaqueo le dice, se puso en pie delante del Señor y le dijo: he aquí, Señor, le dijo, la mitad de mis bienes doy a los pobres. Ahí vemos una transformación, porque cuando una persona como Zaqueo, que tenía mucho dinero, era un hombre rico, porque la palabra de Dios dice que era jefe de los publicanos, y era rico, lo dice el relato de la Biblia, no lo estoy diciendo yo, lo dice la Biblia, que era un hombre rico. Y qué bueno que es escuchar a un hombre pudiente, un hombre que tiene allí riqueza, y poder decir: la mitad de mis bienes, de mi riqueza,
la mitad de mi empresa voy a repartir a los pobres. Qué lindo sería, ¿no?, que ocurriera eso aquí en Argentina, ¿no?, donde hay tantos empresarios, tantos que tienen tanto dinero, ¿verdad? Y tristemente no es así que uno recibe esa palabra. En una oportunidad yo estaba haciendo una campaña aquí en Batán, estábamos juntando alimentos no perecederos y todo lo que se pudiera recaudar para una inundación que hubo en Luján. Y bueno, y fuimos a algunos lugares. Yo personalmente fui a una de las empresas que le presté servicio, a dos empresas que presté servicio, muy importantes, que todavía están trabajando vigentemente. Y en las dos me atendieron las personas que están al frente de los recursos humanos. Entonces, como yo había trabajado en esa empresa muchos años, la otra también había prestado algún tiempo de servicio, digo, voy a ir a estas empresas ya que estamos haciendo esta campaña, ¿no? Qué mejor que ir a una de esas empresas que a uno le conocen y que hemos estado trabajando. Y bueno, y le presenté el proyecto. Ya estábamos recogiendo mercadería, alimentos no perecederos que mucha gente de aquí de Batán, no empresarios, gente humilde, gente trabajadora, juntamos mercadería y llenamos camionetas que las entregamos en la municipalidad para que fueran entregadas en el lugar. Pero resulta ser que en estos lugares donde yo pensaba que iba a tener una respuesta positiva, estoy hablando de empresas, de gente pudiente, de dinero, jamás mandaron ni un kilo de yerba, nada, sabiendo que había gente que necesitaba. Entonces, no todos los ricos están dispuestos a dar, ¿me entiendes? Pero en esta palabra, ojalá que algún empresario, alguien en esta oportunidad me esté escuchando y pueda ayudar. Hay mucha gente necesitada, no necesita que uno vaya a golpear en la puerta y pedir. Usted va a Cáritas, va a cualquier lugar y va a donar, va a hacer donaciones para tal lugar. Aquí en Batán hay gente muy necesitada, hay gente que necesita ayuda, hay hogares, hay familias, hay quienes no tienen recursos, no pueden trabajar, personas que son adultos mayores no pueden tener un beneficio todavía y no tienen trabajo, necesitan ayuda. Y bueno, yo hago este desafío a esas empresas, a esa gente que puede donar, que puede dar, que puede ayudar, puede acercarse a algún lugar que están en este momento recibiendo donaciones, porque hay muchos lugares, hay instituciones serias que están recibiendo en este momento y usted puede dar su donación y ayudar en este tiempo de pandemia, un tiempo propicio para abrir el corazón y abrir las manos para poder sembrar. Entonces dice que este Zaqueo era rico y sufrió una transformación. Y dice la Escritura que él se dirigió al Señor y le dijo: y aquí, Señor, le dijo, la mitad de mi riqueza, de mis bienes, voy a repartir a los pobres. Qué tremendo esto, ¿no? Tremendo. Dice, y si en algo, escúcheme bien, si en algo he defraudado a alguno, se lo voy a devolver 4 veces más. La restitución, porque él conocía, era hijo de Abraham, conocía la ley, conocía, ¿verdad?, que la ley de la restitución. Entonces, al haber defraudado, él devolvía 4 veces más a aquel que había defraudado. Mire qué tremendo, esta historia es maravillosa de ver una transformación. Todo lo que ocurre en una persona que es transformada, ¿verdad? Allí va a tener una bendición tan grande cuando la persona, ¿verdad?, allí es rescatada, como Zaqueo fue rescatado de ese mundo de egoísmo, de ese mundo de mezquindad que hoy en día está vigente, porque hay gente que sigue siendo mezquina, hay gente que sigue orgullosa, hay gente que no baja de su sicómoro, del árbol del ego, del orgullo, ¿verdad? Hay gente que sigue mirando en menos al otro que está más abajo, ¿verdad? Pero yo siempre digo que la vida del ser humano es una rueda, ¿verdad? Por ahí estamos en la rueda arriba, pero esa rueda gira y el que está arriba está abajo. Y el que estaba abajo puede llegar a estar arriba y te puede ayudar también cuando estés abajo. Es importante
entonces abrir las manos cuando uno puede y poder sembrar y poder dar, como muchas veces aquí en el Shaddai hemos hecho, no solamente para Luján, hemos hecho ayuda aún para otros países. Allí en Chile, en el año 2010 también nos juntamos todos los pastores de Batán y también hicimos una campaña solidaria aquí y recaudamos muchísima mercadería y cosas que pudieron ser también llevadas allí para ser enviadas a nuestro país hermano, a Chile, y en el año 2010 cuando hubo ese terremoto, ¿verdad? Y así tantas veces, en tantas oportunidades, y se siguen haciendo, porque aquí en Batán hay ministerios que se están abocados completamente, ¿verdad?, a poder ayudar, y están permanentemente nuestros pastores trabajando en diferentes lugares aquí en Batán. Es maravilloso ver, ¿verdad?, las obras que se están haciendo. Muchas veces allí no, ¿verdad?, se hacen en lo secreto, pero Dios ve lo secreto. Y dice, esta palabra es tan importante, ¿no? Ahí en la carta del apóstol Pedro está hablando, dice, sabiendo en el capítulo 1 de la carta, la primera epístola a Pedro, dice la palabra de Dios, sabiendo que fuiste rescatado de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como un cordero sin mancha y sin contaminación. Qué importante cuando entendemos que la transformación viene por medio de la gracia que es Jesucristo. Él nos rescató, nos ha sacado de las tinieblas del pecado y nos ha trasladado a la luz admirable del Evangelio. Nos ha sacado de la condenación de la muerte, porque la palabra de Dios en Romanos 3:23 dice que la paga del pecado es muerte, pero más la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Es importante entonces entender que fuimos rescatados de nuestra vana manera de vivir, una vida vana, una vida que no tiene sentido vivir en el egoísmo, en la mezquindad, porque muchas veces pensamos que vamos a ser eternos y no es así, porque mañana no sabemos, ¿verdad? Y todo lo que ha hecho en la vida, lo que ha recaudado, las empresas, todo lo que, ¿verdad? Y cuando uno se va de esta vida, no llevamos nada. Solamente lo que nos ponen allí, nada más, no llevamos nada, pero es importante saber que debemos ser transformados, como enseña el apóstol Pablo, que esto corruptible un día se va a vestir de incorrupción y esto mortal se va a vestir de inmortalidad. Mire qué tremendo lo que está diciendo el apóstol Pablo allí en la iglesia de Corintios. Pero ¿sabe? Esto ocurre cuando uno es transformado. La persona que es transformada, que su mente ha sido renovada, que su vida ha sido transformada como Zaqueo, ¿verdad? Que han renacido, como dice el apóstol Pedro, allí habla claramente en el capítulo 1, versículo 3, dice, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia, fíjese lo que dice, nos hizo renacer, nos dio la oportunidad de renacer por la misericordia, por medio de Jesucristo, para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. O sea que la persona que ha renacido, que ha sido transformada, que ha cambiado su hábito de vida, un hábito que le agrada a Dios, tiene una herencia en los cielos, una herencia incorruptible, ¿no? Como la herencia que podemos dejar aquí en la tierra, que se puede vencer, se puede perder, como tantas veces se pierden cosas que los padres han tenido, que ni siquiera los hijos pueden rescatarlas. Han ocurrido y siguen ocurriendo casos. Pero esta herencia nadie la va a poder tocar, una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, y dice que está reservada arriba en los cielos para aquellos que creen, aquellos que han sido transformados, que han sido transformados. Y esa herencia de la salvación, de la vida eterna, pero solamente se logra a través de una transformación como lo vivió Zaqueo. Y dice que cuando las personas vieron esta actitud de Zaqueo, comenzaron a murmurar contra Jesús y decía que había entrado a posar con un hombre pecador. Sí, tenían razón. La gente murmuraba, hablaba por
la actitud de vida que Zaqueo llevaba antes de conocer a Jesús. Zaqueo era un hombre que era mal mirado, era un hombre que no hablaban bien de él por la vida que él llevaba. La vida hablaba por sí misma, no necesitaban ellos hablar, sino la vida misma hablaba por sí misma de lo que era la persona de Zaqueo. Por eso la gente murmuraba contra Jesús, porque había entrado a posar, dice, en la casa de un hombre malo para ellos. Pero a eso vino Jesús. Jesús no vino a los sanos, sino a los enfermos. Él lo dice que bien claro que vino a buscar, el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Como un día me encontró a mí, me vino a buscar, ¿verdad? Vino a hacerme ver la vida que estaba lejos de Dios, para que pudiera cambiar mi actitud de vida. Como la vida de muchos hermanos, de muchas personas, de miles y miles de hombres y mujeres que han sido transformados por el poder del Evangelio. Por eso es tan importante escuchar la palabra de Dios. Y allí fue la transformación tan grande de Zaqueo, que pudo entender que tenía que despojarse de aquello que lo acosaba su vida, que era el dinero. Era el amor al dinero. Dice la palabra de Dios que la raíz de todos los males es el amor al dinero. Por dinero se hace cualquier barbaridad en esta vida. Pero es importante cuando uno se despoja de eso, como lo hizo Zaqueo, le repartió la mitad de sus bienes a los pobres y le dio, ¿verdad? Y allí lo demostró con hecho que su vida, a partir de ese momento que Jesús había entrado a posar en su casa, la vida de Zaqueo nunca más sería la misma. Sería un Zaqueo transformado, un Zaqueo que amaba lo que Dios amaba, que aborrecía lo que Dios aborrecía, ¿verdad? Dios ama al pecador, pero aborrece el pecado. Qué importante cuando uno entiende esto. Y Jesús dijo a esa gente que hablaba de Zaqueo, le dijo: hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham. Hoy ha venido la salvación. Cuando Jesús viene a tu casa, a tu hogar, tal vez no venga físicamente, pero va a ti a través de una palabra, va a ti a través de un mensaje, va a ti a través de una persona que te lleva una palabra de fe, una palabra de esperanza, una palabra de vida, una palabra de salvación, una palabra de restauración, una palabra de sanidad. A través de esa persona Cristo va allí, ¿verdad? Qué importante cuando llega una palabra a tu vida. Esa palabra transforma el ambiente de tu hogar. Hoy más que nunca que hay una confusión tan grande en el mundo por este virus que está golpeando las naciones del mundo, ¿verdad? Por este tiempo que llevamos de cuarentena, estos meses que llevamos, ¿verdad?, de agobio en los hogares, y que estamos allí muchas veces malhumorados, frustrados, allí sin saber qué hacer y sin recursos, sin salida, ¿verdad? Qué importante es poder saber que si Jesús va a tu hogar, puede haber una esperanza que puede transformar, que puede cambiar tu manera de pensar, y va a cambiar tu manera de vivir, va a cambiar tu manera de hablar, va a cambiar tu manera de actuar. La palabra de Dios es poderosa para transformar. ¿Qué fue lo que hizo en la vida de Zaqueo? Una transformación, un nuevo hombre, una vida nueva, una mente renovada, una actitud renovada. Es la que Dios nos da por medio del Evangelio. En este momento, tal vez usted está necesitando esta palabra. Quiere cambiar la atmósfera de su hogar. Quiere cambiar la atmósfera que hay en su familia, en su matrimonio, con sus hijos. Pero la única manera que sea transformado es a través del poder de la palabra de Dios por medio del Evangelio de Jesucristo. Por eso en esta oportunidad yo quiero dejarte este pensamiento, ¿verdad? Que no hay otra manera si no le abrimos el corazón a Jesús. No hay otra forma si no rendimos nuestra vida a Cristo, como rindió Zaqueo. Abrió las puertas de su casa y con gozo le recibió al Señor. Abre las puertas de tu corazón para que Cristo venga sobre tu vida y pueda transformar y pueda cambiar. En este momento pueda darte una oportunidad. Una nueva actitud de vida vendrá sobre ti si abres tu corazón. Quiero hacer una oración por ti en esta oportunidad, para que una bendición del cielo llegue hasta ti
hasta tu hogar, hasta tu necesidad. Padre Dios, en este momento clamo por todas las personas que están escuchando este mensaje, la transformación de Zaqueo pueda ser una transformación en este hogar que en este momento abrió las puertas para escuchar este mensaje. Puede haber una transformación en esta persona que tal vez estaba allí con una situación límite en su vida y no sabía cuál decisión iba a tomar, pero en este momento llega esta palabra para traer una transformación. Padre, te ruego en el nombre de Jesús, si hay alguna persona que en este momento abre su corazón y quiere recibirte a ti como el único y suficiente Salvador, te pido, Señor, que allí entres a morar en su corazón, perdónale sus pecados, anota su nombre en el libro de la vida para que él pueda tener una transformación. Padre, te lo pido en este momento por medio de Jesucristo y a través del Espíritu Santo. Que el Señor te bendiga ricamente. Y será hasta la próxima. Dios te bendiga.